Muy buenas noches, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida nuevamente. Es un gozo y un placer para mí estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y les damos las gracias por estar en sintonía. Hermanos, vamos a dar inicio a este culto de estudio bíblico. Vamos a dar inicio en oración, inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios mío, por esta enorme bendición que tú nos das, Padre soberano, de usar las redes sociales, Dios mío. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, porque a pesar de que la iglesia está cerrada, Señor, podemos todavía compartir y llevar el mensaje de tu evangelio, Dios mío. Gracias, te damos por todo. Bendiga todo lo que vamos a hacer en esta noche. Bendiga el mensaje de tu palabra y que sea alguno o alguna que no conoce de ti, que hoy pueda ser su día aceptable de salvación. Gracias, te damos por todo y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, así mismo vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 174. El mundo no es mi hogar. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La angélica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Unirme entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús. Quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Amén. Seguidamente tenemos el estudio bíblico a cargo de nuestro pastor, Jason Moncada. Muy buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermano Harrington, por dirigirnos a través de la alabanza a nuestro Señor. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes una semana más, un miércoles más, compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Pero para empezar, quiero pedirles que me acompañen primeramente en la lectura de la palabra de Dios en esta noche y posteriormente vamos a entrar en actitud de oración. La lectura en esta noche está en Filipenses capítulo 3 y vamos a leer del versículo 8 al versículo número 14. Filipenses 3, del versículo 8 al versículo 14, dice así, leo yo para ustedes. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acompáñeme en oración. Padre soberano, muchas gracias te damos por tu fidelidad, porque aún, Dios mío, en tiempos difíciles tú permaneces fiel con nosotros. Gracias por guardarnos y por darnos estos medios para compartir y aprender más de tu palabra, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, nos dé discernimiento, entendimiento, y Padre eterno, que nuestras vidas puedan ser edificadas y cimentadas en nuestra fe, Señor. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el soberano y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos estado los miércoles estudiando en qué creemos los bautistas. Y hoy tenemos un tema muy especial. Pero para eso quiero recordar cuando éramos niños. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando éramos niños se nos preguntó en algún momento qué queríamos ser cuando llegásemos a ser adultos. Muchos dijeron, yo quiero ser un arquitecto, yo quiero ser un gerente, yo quiero ser un contador, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser un enfermero, enfermera, yo quiero ser un doctor, una doctora, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero ser secretaria, entre muchas otras cosas más. Y fueron pasando los años, fue pasando el tiempo, fuimos creciendo y muchos tomamos las decisiones. En lo personal, yo tomé la decisión de seguir la voluntad del Señor para mi vida, seguir el plan de Dios para mi vida, que era que le sirviese a tiempo completo. Y doy gracias a Dios por el enorme privilegio de servirle. Pero muchos han tomado decisiones y quiero dar un tiempo especial, o más bien felicitar y agradecer a Dios por un grupo especial de personas que tal vez en su niñez soñaron con trabajar en el ámbito de salud, médicos, doctores, enfermeras, y hoy por hoy están desarrollando su vocación de una forma muy pero muy especial, enfrentando y tratando de contrarrestar y tratando de frenar los efectos y la propagación del COVID-19. Quiero agradecer especialmente a todas esas personas, todo ese personal que trabaja en el área de salud, especialmente a nuestros hermanos en Cristo. No quiero decir nombres porque puedo dejar algunos por fuera, pero cada uno de ellos sabe lo especial que es y el agradecimiento que damos a Dios por el esfuerzo que ustedes hacen en este ámbito y en esta lucha, en esta pelea contra el COVID-19. Pero yo quiero decir que estas personas en algún momento tuvieron el deseo de estudiar, de prepararse. Ellos se prepararon, ellos perseveraron, ellos crecieron y hoy en día perseveran y luchan para acabar o para erradicar o para controlar una pandemia, una enfermedad, el coronavirus. Ellos, a través de su vocación o por la vocación que tienen en lo que ellos estudiaron, en lo que ellos se prepararon, por su vocación ellos perseveran, ellos se esfuerzan y ellos dan lo mejor de ellos para sacar esta tarea. Y en esta noche yo quiero hablar de perseveración, pero quiero hablar de en qué creemos los bautistas en respecto a la perseveración o a la perseverancia de los santos. Pero para eso primero quiero que entendamos qué es perseverancia. Y quiero decirle que el diccionario nos define perseverancia como la firmeza y constancia en la forma de ser o de actuar. O sea, una persona perseverante es una persona que está firme y constante en cierta labor, en cierta situación para lograr alcanzar la meta, para lograr algún objetivo. Y yo quiero decirle que la perseverancia de los santos consiste en eso, en perseverar en el camino en que nuestro Señor nos ha llamado. Perseverar en santidad, perseverar en agradar al Señor, perseverar en que nuestra vida glorifique a Cristo, a pesar de las muchas circunstancias. Perseverar y ser firmes y constantes, creciendo en la voluntad de Dios siempre, según nos enseña 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y podemos ver
que el apóstol Pablo, a los filipenses les escribía acerca de esto. Él les escribía acerca de lo que él hacía. Él proseguía el blanco, él se esforzaba, él luchaba, él peleaba para ver si alcanzaba aquello para lo que él fue llamado. Y vemos, hermanos, que él está antes de eso diciendo: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, porque él decía: yo no he alcanzado nada, no he alcanzado esa perfección en Cristo Jesús que yo debería tener, que yo tengo que tener. Pero una cosa hago, decía Pablo, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y él continúa diciendo: y por eso yo prosigo al blanco. Pablo está diciendo: yo persevero en hacer lo que yo sé que agrada al Señor. Pero para que entendamos esto mejor, este tema, la perseverancia de los santos, hay 4 verdades que yo quiero que compartamos en esta noche. Y la primera verdad la podemos ver a través de Efesios 2, versículos 8 y 9, y posteriormente 1 Juan 3, 9. Vamos a leer primero Efesios 2, versículos del 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9, es un versículo que manejamos de memoria, y dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que el primer pensamiento en cuanto a la perseverancia de los santos dice que la perseverancia de los santos no consiste en perseverar para alcanzar algo, para alcanzar la salvación, sino en perseverar por lo que se está alcanzando, o sea, la perfección en Cristo Jesús. Nosotros no podemos decir que vamos a perseverar en el camino para ver si podemos ser salvos, porque la palabra de Dios claramente en Efesios 2, versículo 8 nos está diciendo que usted y yo somos salvos por gracia. O sea, no lo merecemos, no merecíamos la salvación en Cristo Jesús, pero Dios, por su gracia, nos permite ser salvos. No hay obra, hermano, hermana, amigo, no hay obra que haga que usted y yo seamos salvos. Puede que alguna secta o alguna persona le haya enseñado a usted que al portarse bien, al andar aquí, al andar allá, al no decir malas palabras, al no tener vicios, usted va a ir al cielo. Pues déjeme decirle que usted no puede hacer nada que le haga merecedor del cielo. Incluso hay muchos que le pueden decir a usted que por ir a predicar, usted puede ser salvo. Y aunque ir a predicar es nuestra misión, ir a predicar no nos va a salvar. Nosotros perseveramos no para alcanzar una salvación, porque ya somos salvos. Nosotros perseveramos para que alcancemos la perfección en Cristo Jesús, porque nosotros ya somos salvos. Y veamos lo que nos enseña 1 Juan capítulo 3, versículo 9 al respecto. 1 Juan capítulo 3, versículo 9 nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Claramente, ¿qué es lo que nos enseña esto? Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Gloria a Dios por eso, y damos gracias a Dios por eso. Somos hijos de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en 1 Juan que cuando ustedes y yo nacemos en Dios, no practicamos el pecado. Y ojo, esto no quiere decir que usted y yo ya no vamos a pecar, porque usted y yo somos pecadores definitivamente. Por consiguiente, vamos a pecar. Pero lo que no vamos a hacer es practicar el pecado. ¿Y cómo es esto? Se lo explico con una ilustración que nuestro pastor muy constantemente nos enseña. Y es que usted puede ir por el camino, posiblemente usted va caminando por el camino, y usted viene y se tropieza con una piedra que usted no vio, y usted cayó en un charco. Usted se tropezó con algo que usted no vio y cayó en el charco. O sea, usted cayó en pecado.
Eso lo podemos comparar con el caer en pecado. A como puede ser que usted también vaya por ese mismo camino y usted a los 10 metros visualice que hay un hoyo o hay un hueco lleno de agua, hay un charco. Y usted donde ve ese charco, usted comienza a maquinar cómo va a hacer para caer en ese charco. Y usted llega y dice, bueno, cuando llegue a tal punto, echo impulso, corro y me tiro en el charco y me revuelvo en el charco y me embarrialo en ese charco. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios no hacemos. No practicamos el pecado. No debemos de practicar el pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado. Por consiguiente, nosotros no perseveramos para alcanzar algo, sino que perseveramos por lo que se está alcanzando, que es la perfección en Cristo Jesús. Y eso es esforzándonos cada día o perseverando cada día por andar en santidad, por andar en comunión con Dios. Entre más usted y yo conozcamos a Dios, más nos vamos a alejar de las cosas que no glorifican a Dios. Entre más usted y yo conozcamos lo que aborrece Dios, más nos vamos a alejar de lo que Dios aborrece. Eso es perseverar en el camino del Señor. Segundo, nuestra perseverancia en Cristo es la señal que nos distingue de los que hacen una profesión superficial. Y yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 13 y recordemos la parábola del sembrador. Cristo, durante su ministerio aquí en la tierra, Él dio a los discípulos, a quienes le seguían, una parábola. Y en el versículo 13 nos da una enseñanza particular de esta parábola. Perdón, en el versículo 20 y 21 de esta parábola nos da una enseñanza particular. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, o sea, durante el camino iba el sembrador sembrando, y hubieron semillas que cayeron en pedregales, y referente a eso dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuántas personas han llegado a alguna iglesia? ¿Cuántas personas han estado en un parque? ¿Cuántas personas han estado en sus casas y alguien viene y les predica a Cristo? Oyen palabra. Estaban en ese momento posiblemente anímicamente destrozados. Estaban pasando por algún problema. Aparentemente era una tierra preparada, pero no era una tierra preparada, era un pedregal. Y la palabra o la semilla cayó en esa tierra. Y esa tierra, o esa persona recibió en ese momento la palabra y la recibió con gozo. Esto es lo que estaba necesitando en ese momento. Pero usted y yo podemos ver eso. Lo estaba necesitando en ese momento. Porque vino y recibió la palabra en ese momento y al día siguiente ya olvidó esa palabra. Esas personas no tienen evidencia o no dan evidencia de haber conocido verdaderamente a Dios. Y la perseverancia de los santos, nuestra perseverancia en Cristo Jesús, es lo que nos señala o nos separa o la evidencia más directa que nos muestra quiénes de verdad estamos en Cristo Jesús y quienes simplemente vinieron por una emoción. Y veamos que primera de Juan o Santiago, mejor vamos a ir primero a Santiago capítulo 2 versículo 19, nos enseña referente a esto. En Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muchas personas van a decir, yo conozco a Dios. Muchos profesan conocer a Dios. Ah, sí, yo creo en Dios y Dios ha hecho eso por mi vida y Dios ha guardado a mis hijos y Dios me ha bendecido así y Dios eso y Dios lo... Sí, muchos profesan conocer a Dios, creen en Dios, pero los demonios también creen y tiemblan. Tiemblan. Pero el Hijo de Dios no solamente cree en Dios, no solo profesan creer en Dios,
sino que el Hijo de Dios permanece, persevera en la voluntad de Dios. Y 1 Juan, capítulo 2, versículo 19, nos recalca nuevamente de esto. 1 Juan 2, 19 nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuidado, hermano. La perseverancia de los santos demuestra quién está por el Señor. Quién de verdad conoce al Señor, porque muchos pueden estar ahorita con nosotros, pero posiblemente no son de nosotros. Porque continúa diciendo, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A veces, muchas personas solamente quieren estar en el Señor cuando la cosa está fea, cuando les está yendo mal en la vida. Pero cuando comienza a irles un poco bien, ya se olvidan del Señor. Y se olvidan que la honra, la gloria y la majestad en nuestras vidas debe de ser para Dios en tiempos buenos, en tiempos regulares y en tiempos malos también. El que persevera en Cristo es aquel que muestra que Cristo es su Señor. Veamos también, el tercer pensamiento nos enseña que usted y yo somos impulsados a perseverar, porque sabemos que Dios procura nuestro bien. ¿Y con eso qué quiero decir? No todo en el camino de nosotros como hijos de Dios es color de rosa. No, es más, podemos decir que así es como las rosas, pero ¿sabe qué? Hasta las rosas tienen espinas, tienen momentos difíciles. ¿Qué quiere decir eso? Que hay momentos difíciles. Nosotros como hijos de Dios vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida, momentos de prueba, momentos de tentación, momentos en el que el enemigo nos va a seducir con cosas que son agradables a nuestra vida, a nuestra vista, agradables a nuestra carne. Y él va a procurar apartarnos de Dios a través de esa tentación, a través de esas luchas que podemos tener en casa, a través de esos problemas que podemos tener con nuestro cónyuge, a través de esa situación que podemos estar pasando con nuestros hijos. El enemigo puede estar queriendo apartarnos, pero como hijos de Dios nosotros perseveramos porque sabemos que todo esto está pasando porque Dios así lo ha permitido y porque Él tiene un plan para nuestra vida. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 28 nos enseña respecto a eso. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosas? Todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, están las buenas cosas y las cosas que consideremos malas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros perseveramos en el camino del Señor, no porque el camino sea muy sencillo, porque sea un camino muy fácil, sino porque sabemos que Dios está en control. Y veamos que Salmos capítulo 27 nos reafirma esto nuevamente. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmos 27 del 1 en adelante. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control. Por eso perseveramos en el camino del Señor, nos vaya bien o nos vaya mal. Y por último, el Hijo de Dios perseverará hasta el fin. Como hijos de Dios, nosotros creemos como bautistas claramente que como hijos de Dios podemos perseverar hasta el fin. Y si no, que lo diga Pablo. Pablo, antes de convertirse al Señor,
Él asolaba a la iglesia, él perseguía a los cristianos. Dice la palabra en Hechos que él los arrastraba y los llevaba a las cárceles. Pero después de eso, camino a Damasco, él tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le salvó y el Señor decidió usarlo para su obra. Pero para Pablo no fue fácil la cosa. Cuando él comenzó a servir al Señor, a quienes él tenía que ir, le huían porque tenían temor de él. Ya una vez que él estaba firme en el camino y él anduvo haciendo la voluntad del Señor, tuvo que recibir azotes, anduvo en caminos de serpientes, sufrió un naufragio, fue humillado, fue apedreado. Pablo sufrió de muchas formas, pero ¿sabe qué hizo Pablo? Perseveró hasta el fin, porque él sabía a quién estaba siguiendo, porque él sabía a quién estaba sirviendo. Estimado hermano que nos escucha en esta noche a través de la palabra de Dios y de las redes sociales, usted y yo perseveramos en el camino de Dios no porque seamos muy cargas, sino porque Dios está en nuestro lado y porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como bien nos enseña Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Nosotros no perseveramos por alcanzar la salvación, porque la salvación la tenemos por gracia, es un regalo inmerecido que recibimos de Dios cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Pero nosotros sí perseveramos para alcanzar la perfección que podremos alcanzar cuando estemos en la eternidad con Cristo Jesús. Así que, hermano, le animo en esta noche a que usted continúe perseverando. Posiblemente usted ahorita esté pasando por el valle de sombra y de muerte, pero recuerde que el salmista decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está de nuestro lado, Él pelea por nosotros y nosotros perseveramos porque sabemos que Él está en control. Y usted, que aún no conoce a Jesús como su Salvador personal, usted que aún no ha decidido arrancar, o que posiblemente todavía no conoce lo que es tener a un Dios 3 veces santo, usted que posiblemente todavía dice: no tengo seguridad de dónde iría mi alma si yo muriera, déjeme decirle que Dios quiere salvarle, y Él entregó a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo voluntariamente dio su vida para que usted también pudiera ir al cielo. Pero ¿sabe qué? Dios le pone a usted el regalo, pero es su decisión tomar el regalo de Dios o rechazarlo. ¿Qué va a hacer en esta noche? ¿Tomas el regalo o lo rechazas? Oremos. Padre soberano, muchas gracias te damos, Señor, porque su palabra es viva y eficaz. Gracias por enseñarnos a través de ella que como tus hijos, Señor, vamos a perseverar en tu camino. Esa es una de las mayores evidencias que podemos tener de que somos hijos de Dios. En las luchas y en las pruebas, como iglesia seguimos caminando, Señor. Queremos pedirte que si hay alguno o alguna que aún no te conoce, que en esta noche pueda aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y si usted que nos está escuchando no conoce aún a Cristo, le invito a que usted pueda reconocer a Cristo como su Salvador personal, que usted pueda reconocer que es pecador, que usted pueda confesar su pecado delante de Dios y usted pueda abrirle las puertas de su corazón y aceptarlo como su Salvador personal. Si ese es su deseo, quiero invitarle a que haga esa oración conmigo. Padre Jesús, doy gracias por permitirnos escuchar tu palabra. En este momento yo reconozco que soy pecador, que he hecho cosas que a usted no le agradan, y te pido que me perdones. Me encuentro arrepentido de mis pecados. Te pido que me perdones. Te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén.
Hermano, hermana, amigo, muchas gracias de todo corazón por acompañarnos durante este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y usted, amigo, si usted hizo esta oración, quiero pedirle de corazón que pueda escribirnos algunos de los números que aparecen acá en la pantalla, porque nosotros queremos orar por usted, pero aparte de eso queremos enseñarle de verdad con la Biblia cómo es esto de la vida eterna en los cielos. Es posible tener salvación en Cristo Jesús. El Señor le bendiga ricamente, que pase una buena noche y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo.